Buenos días, hermanos y hermanas, y bienvenidos a esta meditación guiada del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, la de que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos y hermanas, después de este primer contacto con el texto, entremos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos conciencia de la presencia de Dios y de nuestra presencia ante Dios. Pidamos la gracia del día, la gracia de creer en Cristo resucitado y de anunciarlo. Ahora podemos leer por segunda vez el texto. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, podemos ahora componer el lugar, pero no solo hay un lugar, sino 3 lugares. Primer lugar, el sepulcro de Jesús, donde se fue María Magdalena y donde vio a Jesús fuera del sepulcro. Segundo lugar, el camino hacia la aldea. Nos parece bien que es el camino de Emaús, donde Jesús se encuentra con 2 discípulos. Y tercer lugar, el cenáculo, el lugar donde Jesús tomó su última cena y donde todavía ahí están los apóstoles escondidos. Vamos a meditar punto por punto estos 3 lugares y el que acontece. Primer punto, el encuentro con María Magdalena. Miremos el sepulcro de Jesús.
y miremos que está vacío. Y miremos ahí a María Magdalena que está llorando porque no sabe dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Y veamos cómo Jesús se acerca a ella. Ella se voltea y como le pregunta: oiga, mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién busca? Ella piensa que es Jesús, que es más bien el jardinero. Pero cuando Jesús dice María, es cuando se da cuenta que es Jesús resucitado. Vivamos esto como ella escucha a Jesús pronunciando su nombre como siempre lo ha hecho. Miremos que se abren sus ojos y veamos su alegría al ver a Jesús. Ella recibe la misión de llevar la noticia a los discípulos. Veamos cómo ella va con los discípulos. Los encuentra llorando, agobiados por la tristeza. Miremos a los apóstoles agobiados por la tristeza. Y veamos cómo María Magdalena les cuenta lo que pasó y les dice que está vivo. Pero miremos que no la creen, no le creen. Segundo punto, los discípulos de Emaús. Miremos cómo los discípulos de Emaús regresan a su aldea bien tristes después de haber vivido estos acontecimientos del fin de semana. Y cómo Jesús se les aparece y les pregunta de qué están hablando. Y de cómo luego les explica que todo esto tenía que pasar. Miremos cómo lo invitan: quédate con nosotros, la noche está cerca. Y cómo lo reconocen al partir el pan. Y cómo regresan a Jerusalén para anunciar que vieron a Jesús resucitado. Miremos cómo los demás sí los reciben, pero no los creen. Tercer punto, miremos ahora el lugar donde están encerrados los apóstoles. Ahí veamos cómo llega de repente Jesús, se les aparece y platica con ellos, primero echándoles en cara su incredulidad. Miremos y escuchemos a Jesús. Y luego también reprochando su dureza de corazón, porque no han creído a los que lo habían visto resucitado. Pero aún así, miremos cómo Jesús les encarga la misión. Escuchemos lo que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Recibamos este mandado, esta encomienda. Meditemos sobre todo lo que hemos visto, escuchado y sentido. Y hablemos con Jesús de todo esto.
y de todo lo que le queremos decir y pedir en esta ocasión. Ahora nos podemos despedir con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día.